Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Este versículo, estos dos versículos leídos allí en Primera de Samuel, ya Saúl estaba abocado a su ruina total por su desobediencia. Allí tenemos que el tema para esta plática en el programa es la obediencia y el hombre de Dios. Y si tomamos, aunque sea brevemente, la vida de Saúl, pues vamos a notar un proceso que en la vida pública de Saúl, que empieza arriba y va descendiendo tan bajo hasta que se suicida y se pierde su alma y se va al infierno. Cuando el pueblo de Israel pidió rey a Samuel, que era uno de los protagonistas más grandes de la Biblia, testificado por Dios mismo, cuando el profeta intercedía en favor del pueblo, Dios le dijo: mira, si Moisés, si Daniel, si Samuel, junto contigo, rogara como tú estás rogando, yo no lo oiré, así que no me pidas más. Así que Dios allí está dando testimonio quién era Samuel. Un hombre que finalizando su vida le dijo al pueblo, convocó al pueblo y le dijo: si alguno tiene alguna acusación contra mí, si yo he recibido cohecho, si yo me he dejado sobornar para actuar en favor de alguien, póngase de pie, hágalo notorio. Y el pueblo gritó: nunca, jamás has hecho igual cosa. Alabado sea el Señor. Él era profeta, él era sacerdote y él era juez. Los tres oficios principales. Juez para gobernar políticamente al pueblo, sacerdote para ministrar, profeta para traer el mensaje de Dios al pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando el pueblo pidió a Samuel, que ellos querían rey para ser como las demás naciones, que su rey salía a la guerra con ellos y ellos no tenían quien saliera con ellos. Esa fiebre de imitar al mundo es vieja. Y usted sabe que hoy esa fiebre, si es en el termómetro Fahrenheit, se sube a los 500. Y uno con fiebre de 104 ya se está asando. Pero hoy esa fiebre es de 500. Y si es en el termómetro de centígrado, que lo más fuerte es 37, es decir, lo normal es 37, y cuando está en 39 uno está que hierve. Pues esa fiebre en el termómetro de centígrado, pues pasa de 200. Y en el termómetro de Dios, ya uno está perdido.
ya está muerto. Porque el que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Adúlteros y adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Así que en el termómetro de Dios ya está muerto. Bendito el Señor. Y hoy todos los 3 termómetros andan por las nubes, con esa fiebre de imitar al mundo. Y el pueblo, pues como los paganos tenían rey, que salían a la guerra, y ellos no tenían rey, que saliera a la guerra, pidieron rey. Y Samuel se preocupó y hasta lloró muchísimo. Y Dios le dijo, no llores, que después de todo no es a ti que te han rechazado, es a mí. Porque el rey del pueblo era Jehová. Y Dios no tenía que salir en una carroza como salían los reyes paganos para acabar con los enemigos. Dios venía y agarraba la copa de los árboles y le hacía, y se formaba un ruido y a correr todo el mundo. O si no, pues Dios venía y le caía pedrada y a correr todo el mundo. Porque Dios le entraba pedrada también, le mandaba granizo. ¿Sí? Pero ellos querían tener un jaquetón de eso, que lo vieran. Y lo real no es lo que se ve, lo real es lo que no se ve. Y Dios es el Rey. Para nosotros Dios sigue siendo nuestro Rey. Para nosotros Dios sigue siendo nuestro líder. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Pues, de un modo maravilloso que no hay tiempo de señalar, pues Saúl llegó donde el profeta, donde Samuel, andaba buscando unas asnas, no aparecían. Y el paje de él, el criado de él, le dijo, hay un vidente, hay un profeta. Y lo que ese hombre dice, y lo llevó allá. Y ya Dios le había dicho a Samuel, viene un joven, lo va a ungir. Y llegó el joven, fue ungido. Cuando llegó el momento de la coronación, él estaba asustado, porque él le dijo, ¿y quién soy yo? ¿Para qué haga esto conmigo si yo soy de la tribu más pequeña? Benjamín es una fajita de tierra al norte de Judá. Yo soy de la familia más pequeña de la tribu. Yo soy un desconocido. ¿Y por qué? Y Samuel le dijo que era él, que Jehová lo había escogido como príncipe. Bendito el Señor. Bueno, y lo ungió. Cuando llegó el momento, pues estaba escondido. Y busca a Saúl, porque era el momento de proclamarlo. Y Saúl escondido. Y le dijeron a Samuel, está escondido en el bagaje. El bagaje es en los bultos. Estaba él como otro bulto más, pero de allí lo sacó Dios. Amén. Y fue ungido, y fue proclamado. Y había tribus que no lo querían reconocer, precisamente por ser un desconocido. Pero vino un ataque de los moabitas, allí amalecitas, y el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, le dice la Biblia, y acabó con ellos en un momento. Entonces todas las tribus le reconocieron como rey, porque Dios es el que promueve. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y Saúl pues iba bien, marchando bien. ¿Ve? Y continuamente estaba consultando con Samuel, pidiendo consejo de Samuel, orientación de Samuel. Y Samuel encantado en ayudarle y en orientarle. Y un día
Samuel le dijo: espérame en tal sitio para sacrificar holocausto a Jehová. Espérame, a la hora del sacrificio, que eran como las 3 de la tarde. Espérame que yo llegue para yo ofrecer el sacrificio a Jehová. Bueno, Saúl se acantonó con las tropas en ese sector y empezó a pasar el tiempo. Y era el mediodía, y era la 1, y eran las 2, y ya eran las 3. Y Saúl dijo: bueno, Samuel no ha llegado. Total, lo que él va a hacer es matar el buey y ponerlo ahí en el altar a quemarse. Total, eso lo hago yo, eso lo puedo hacer yo. Y después de todo yo soy el rey. Pues yo lo hago. Y agarró el buey, lo mató y lo puso en el altar y lo ofreció. Pero que humeando todavía el altar, llegó Samuel. Y enseguida pues Saúl pues ofrecí sacrificio porque como no llegaba. Pero Samuel no llegó tarde, porque Samuel nunca llegaba tarde. Aunque hubieran sido las 5 de la tarde, Samuel no llegaba tarde, porque con Samuel llegaba la autoridad de ofrecer sacrificio a Jehová. Amén. Si sí, él no llegó tarde. Como cuando Marta y María le dijeron a Jesús: llegaste tarde, te mandamos a buscar cuando estaba enfermo, pero ya, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y eso lo que quiere decir: ¿ya para qué? Le viniste tarde. Pero Jesús no llegó tarde, ¿verdad que no llegó tarde? No llegó tarde, él nunca llega tarde. Y Samuel no llegaba tarde, llegaba el que estaba autorizado por Dios para ofrecer sacrificios a Jehová. Y no estando él, pues no había sacrificio. Había sacrificio cuando llegara el autorizado. Y como tampoco Samuel le dijo: si son las 3 y yo no llego, pues hazlo tú. Pero como Samuel tampoco podía hacer eso, porque Samuel sabía que los únicos autorizados eran aquellos que Dios había señalado para esto, pues tampoco Samuel iba a cometer una locura así. Y entonces pues Samuel le dijo: locamente has hecho. Amén. Y es un problema cometer locura, que uno no es loco, pero a veces se hace loco y comete locuras. Y ese es un problema, porque lo que indujo a Saúl a hacerlo no era ni que Samuel estaba tarde, esa fue la excusa, ni tampoco era de que estaba un poco mareado o asustado, no era nada de eso, era que ya en él comenzaba a metérsele por dentro algo que una cosa que no se ve con los ojos físicos, pero que se le mete por dentro a uno. Y es como un carcomillo, como un gusanito que empieza a comer por dentro y que nadie ve el gusano. Es igual que usted agarra una manzana preciosa, de esas manzanas que se llaman deliciosas, de esas que son larguitas y con 4 puntitas abajo. Esas son las mejores. Y usted la va a ver por fuera preciosa, coloradita. Y usted viene y la pica y adentro le sale un gusanito. Ese gusanito no se ve. Y hay un gusanito que come por dentro. Bendito el nombre del Señor, que es peligrosísimo. Y ese gusanito se le empezó a meter a Saúl. Y ese mismo gusanito
fue el que se le metió a Lucifer en el cielo. Amén. Alabado sea el Señor. Y Lucifer era el cuarto en el cielo, no porque tuviera una sucesión de autoridad sobre él y de grandeza, no, es que él era el jefe de los cantores y de la adoración en el cielo, que antes de Dios crear a Lucifer, primero le hizo los instrumentos que iba a tocar. ¿Qué le parece? Y lo dice la Biblia. Es decir, que antes de hacerlo a él, no lo hizo para decirle, bueno, luego te voy a hacer unos instrumentos para que tú... No, porque cuando Dios crea las cosas, las crea como tienen que ser. Así que no necesitaba. Pero antes de crearlo a él, creó instrumentos para que él tocara. Y él era el querubín de luz, inmediato al trono, el que dirigía la adoración de los ángeles y de los querubines. Y se le metió el gusanito, y con él empezó el gusanito, porque Dios tampoco lo hizo para que se le formara un gusanito adentro. No, Dios no lo hizo así. Dios lo hizo para que por toda la eternidad dirigiera la adoración en el cielo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Amén. Pero le empezó el gusanito y no lo mató rápido, porque lo único que puede matar el gusanito es el que lo tiene por dentro. Amén. Pero no tiene que darle oportunidad. Se le creó el gusanito, lo siguió atendiendo y fomentando hasta que se rebeló contra Dios. Y dijo, seré semejante al Altísimo. Subiré, me sentaré, ascenderé sobre todos los cielos. Y allá junto a las estrellas de Dios pondré mi trono. Porque ni siquiera él quería ser superior a Dios. La Biblia dice que seré semejante a Dios. Por lo menos él quería ser igual. Y sí entrar, en vez de ser Trinidad, pues que fuera un cuarteto. Aleluya. Pero es que no es del que quiere ni del que corre. Es Dios el que reparte estas cosas. No es el que quiere tener un don de lengua para que lo oigan, ni de interpretación para que los demás vean. No es el que quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo para que vean que yo también hablo lengua y que me tienen que poner y que me tienen que reconocer y me tienen que dar puestos y cargos en la iglesia. No es del que corre, no es del que quiere. Es del Señor quien reparte estas cosas, es el Espíritu Santo. Bendito el nombre precioso del Señor. Aleluya. Entonces él quiso ser semejante al Altísimo. Y Dios dice que la maldad se formó en él. Y Dios no lo hizo para que la maldad se formara en él. Porque es que Dios crea seres inteligentes, sabios. Dios no crea autómatas ni robots. Hoy la industria está usando mucho los robots, que hacen un trabajo que 10 hombres no pueden hacer. Es un muñeco de hierro controlado electrónicamente, que le aprietan un botón y se agacha, y le aprietan otro botón y junta los brazos, y le aprietan otro botón y se levanta, y le aprietan otro botón y se vira, y le aprietan otro botón y camina, y le aprietan otro botón y se baja, y le aprietan otro botón y abre los brazos y deja la carga. Pero Dios no creó ni los ángeles así ni a los hombres así. Porque si Dios hubiese creado al hombre para apretarle botones, y que Dios en el cielo apretara el botón verde, y entonces el hombre acá abajo en la tierra adoraba a Dios,
Gloria a Dios, digno eres. Entonces el diablo le hubiese dicho a Dios, así cualquiera te adora con botones. Alabado sea el nombre del Señor. Así que Dios creó a Lucifer perfecto en todos sus caminos. Es lo que dice la Biblia. Perfecto eras en todos tus caminos, hasta que la maldad se halló en ti. Así que Lucifer cayó siendo perfecto en todos sus caminos, un gran siervo de Dios, líder de la adoración y de los cánticos en el cielo. Cayó. Y Jesús dijo, yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. Y era un ser perfecto que Dios creó. Y cayó. Y Dios lo vio cuando cayó. Y Jesús dice que Él lo vio cuando cayó. Si Lucifer cayó, que estaba ya pegado del trono de Dios. Y si Caín cayó, que recibió de labios de Adán y de Eva, sus progenitores, la revelación de Dios fresquecita, cayó. Y así en la Biblia hay tantos que Dios no los creó para que se perdieran, porque hay una doctrina herética y falsa, que una vez que uno es salvo, es siempre salvo. Una doctrina herética, errónea, que dice que Dios predestina a unos para ser salvos y a otros para condenarse, lo cual es un insulto a la justicia de Dios y un atropello miserable al carácter de Dios, porque Dios es justo de toda justicia y Dios es santo de toda santidad. ¿Y para qué celebrar un juicio final donde todos los impíos y pecadores resucitarán en cuerpos aptos para aguantar fuego sin consumirse en el lago de fuego? ¿Para qué un juicio final? Si ya Dios los crió para eso, los predestinó para eso. Toda esa gente desde Caín, yo no sé Adán, quién sabe, porque ya la Biblia ya no habló más de él en cuanto a su piedad, pero vamos a tomar a Caín, desde Caín hasta el último mortal que se ha perdido en el infierno. Van a resucitar para ser juzgados, y Dios junto con el diablo y todos sus ángeles. Esa gente tendría el perfectísimo derecho de decirle a Dios en el juicio final, ¿por qué nos juzgas? ¿Por qué nos condenas? ¿Por qué nos mandas con el diablo al lago de fuego? Si tú nos predestinaste para esto, si tú nos hubiese dado la oportunidad de escoger, nosotros no hubiésemos escogido esto. Alabado sea el nombre del Señor. Así que hay hombres de Dios que sí se han perdido por su descuido. En la Biblia hay un solo hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, David. Y David hizo cosas que era para irse al infierno. Y cayó, se arrepintió, lloró. Y no solo se lo dijo al profeta, ahí a él. Como a veces a nosotros nos gusta confesar las cosas, haga calladito la boca. Él lo escribió para que todo el mundo lo sepa, para que yo lo sepa y usted lo sepa. Alabado sea el Señor. Y escribió su experiencia miserable. Y cantó a la gracia del Señor, al amor de Dios y a la misericordia de Dios. David se anticipó. Él vivía en la dispensación de la ley, pero en esas experiencias él vivió en la dispensación de la gracia. Se anticipó a la gracia. Bendito el nombre del Señor. Se arrepintió. Fue perdonado, pero el profeta le dijo, pero no se va a apartar de ti la espada, la muerte
las consecuencias en tu propia familia. Y toda esa familia fue una miseria. Y algunos toman eso para decir que cuando un obrero pues peca de adulterio, porque puede seguir pastoreando. Pero David no era pastor, de ovejas sí, de gente no. David no tenía ministerio sacerdotal, no era ministro, era rey, una posición política. El sacerdote es una posición espiritual, ministerial. Y a los sacerdotes que pecaban, Dios los desechaba o los mataba. Y la manera de desecharlos era matándolos. Y Dios los mataba. Y unos cuantos en la Biblia Dios los mató, porque eran adúlteros. Entonces, ese gusanito siguió comiendo por dentro en la vida de Saúl. Se puso a ofrecer sacrificio a Dios sin ser sacerdote, siendo rey. Samuel le dijo: locamente has hecho. Por tanto, Dios lo quita de tus manos y se lo da a uno mejor que tú. Y en la obra de Dios hay gente buena y hay gente cristiano bueno, pero hay cristianos mejores. ¿Verdad que los hay? Los hay. Hay buenos y hay mejores. Y como obreros también hay buenos y hay mejores. Como hay también en las congregaciones personas que no sirven. No sirven. Sí, pero ¿y cómo puede ser eso? No sirven. No sirven por eso mismo, porque no sirven. Porque no sirven, no prestan ningún servicio. Como no prestan ningún servicio, que ven un papel en el piso del templo y ellos tienen el gusano tan grande ya por dentro, que no son quienes para doblarse y recogerlo y tirarlo a tienen una clase de gusanón y no sirven, no prestan ningún servicio, y como no prestan ningún servicio, no sirven. Pero no sirven porque no sirven, ¿entiendes? No sirven porque no prestan servicio. Sirven para ser salvos. Sirven para ser santificados. Pero a muchos no les gusta esa clase de servicio. Así sin servir quisieran estar sirviendo desde acá, pero lo que sirven desde acá está corrompido. Bendito el nombre del Señor. Y Samuel siguió así, eso fue lo primero. Y yo no me voy a detener en todo lo demás, me voy a detener un poquito más en lo penúltimo, que es este caso, que Dios lo mandó por boca del profeta Samuel, del sacerdote, del juez, a exterminar al pueblo de Amalec junto con su rey, y que no dejara nadie, ni hombre, ni mujer, ni niño, ni buey, ni vaca, ni camello, ni asno, ni asna, cuanto hubiera, que lo exterminara. ¿Y por qué? Porque cuando Israel, el pueblo, iba en las peregrinaciones en el desierto, tenían que cruzar por un sitio, y ese era territorio de Amalec. Y ellos no se metieron a violar el territorio, ellos pidieron autorización. Y en vez de darle permiso, Amalec y su pueblo y sus tropas los atacaron. No le dieron paso. Ni siquiera le dijeron, no, por aquí no pasen, váyanse por tal lado. No, ahí mismo el ataque. No tuvieron que virar para atrás y dar vueltas por otro lado. Y Dios allí pronunció por boca de Moisés juicio para Amalec. Y eso estaba guardado. Y entonces ya han pasado como 150 años. 150 años, casi 150 años habían pasado. Desde ese tiempo hasta
Saúl, todo el período de los jueces. Y entonces Dios, pues, le encomendó a Saúl esa empresa de exterminar ese pueblo. Y Dios ha mandado a exterminar otros pueblos. Dios quiso que Siria fuera exterminada. Eso está en la Biblia. Pero el rey no se prestó, no fue lo suficientemente entendido, el rey de Judá. Y Eliseo los regañó por haber hecho lo que hizo. Entonces, hoy Siria es el peor enemigo del pueblo de Israel. Entonces Dios mandó a exterminar a Amalek. Y allá fue Saúl con las tropas y empezó. Pero se topó con el rey. Dice, ay, te voy a perdonar la vida. Pero no era porque era bueno. Saúl no era por su bondad. Era que los reyes paganos, cuando conquistaban un pueblo, no mataban al rey. Se lo llevaban para llevarlo a palacio. Y todos los visitantes que venían, decían, mira, yo acabé con le perdoné la vida. Pues, ese era como un trofeo de guerra para envanecerse. Para decir lo que yo soy. Y se llevó al rey, le conservó la vida. Y entonces empezó a ver esos mulos de carga tremendos, grandes, y esos bueyes, y esas vacas, y esos toros, y esas terneras tremendas. Y vamos a perdonarle la vida también, porque óyeme, esto sí está tremendo ya para llevarlo para allá. Y se lo llevó. Y cuando llegó Samuel, pues se adelantó Saúl y le dijo, he hecho conforme a la palabra de Jehová, he cumplido todo. Samuel le dice, sí. Y ese mugido de bueyes, ¿qué es? Dice, no, eso fue el pueblo que lo trajo para sacrificio a Jehová. Pero era Saúl, fue Saúl. Las órdenes vinieron de Saúl de perdonar eso, no era el pueblo. Es que a nosotros nos gustan mucho las excusas y nos es muy difícil decir yo he pecado, yo he faltado. ¿Ves? Nosotros no podemos tener un máster o un doctorado, ¿verdad? Puede que aquí haya alguien que tenga un máster en algo, en filosofía, en letras, en humanidades. Puede que haya alguien que tenga un doctorado en medicina. Pero yo creo que aquí todos nosotros, si no tenemos un doctorado, a lo menos tenemos un máster en fabricar excusas. Gloria al Señor. Fácil, salen, fácil. Fácil, mire, yo oía a un predicador, cuando yo era un jovencito, yo oí un predicador, que era pentecostal, pero era un mundano, decir de sus propios labios, mire, yo agarro una mentira, yo agarro un embuste que es un embuste y que es difícil de creer, yo lo agarro y le doy vuelta y le doy retoque y le doy pincelada y lo presento como una verdad y me lo creen. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Pues la excusa de que fue el pueblo, entonces ya allí Dios lo rechazó de una vez. Le dijo que lo desechaba. Fue desechado del Señor. Y ya no lo podía. Esa no era ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Ya iban unas cuantas que Dios lo desechó. Y dice que el Espíritu de Dios se apartó de él. Amén. Qué terrible, hermano. Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre David. Que Dios se lo quitó a Saúl y se lo dio a David. Como la visión que tuvo la hermana ayer, aquí. Que el Señor tiene una medida. Y Efesios habla de la medida del Señor Jesucristo, que todos lleguemos
a la medida del Señor Jesucristo. Y el Señor tiene una medida. Amén. Y dentro de la labor y del ministerio y del esfuerzo que hay que hacer en bien de la obra, también Dios nos da una medida. Que la medida mía, yo no tengo que estar preocupado porque Dios le dé a otro otra medida distinta a la mía, ni menor, ni mayor. ¿Ves? No, porque eso Dios lo da conforme. Y Él sabe dar las cosas, Él sabe a quién le da las cosas. Y también Él sabe quitarle a quien tiene que quitarle. Se lo quitó a Saúl, se lo dio a David. Y la hermana veía aquí como el Señor, que tiene una medida para cada uno de nosotros. Y con respecto a los dones, dice que el Espíritu da los dones conforme Él quiere. En la visión la hermana dice que algunos habían crecido más allá de la medida, que tenían ramas, se salían de la medida del Señor y echaban ramaje. Y que el Señor entonces venía con la medida de Él, los medía y le veía ese ramaje por fuera. Y el Señor le iba a cortar ese ramaje y ellos no querían. Unos querían, el Señor le cortaba el ramaje y los dejaba en la medida del Señor. Pero otros, el Señor venía a cortarle el ramaje y ellos no querían. Entonces el Señor los desechaba. Y con Saúl Dios bregó mucho para cortarle esas ramajes y Saúl no entraba. Optó por no verse más con Samuel, ya no consultaba a Samuel. Y Samuel pues también llegó al punto de que ya no quiso saber más de Saúl. Y yo decía ayer que ha habido obreros que yo he tenido que llegar a la conclusión que ya no se puede bregar más con ellos. Y que otros me han dicho, hermano, déjeme a mí a ver. Y yo le he dicho, pues está bien, mira a ver tú. Y bregan, y bregan, y bregan, y bregan. Y a los meses me viene y me dice, ay, hermano, no se puede. Usted tenía razón. Porque es que ese gusano crece tanto y come tanto, engorda tanto, que llega un punto cuando ya no hay quien lo mate. Porque con reverencia decimos que ni Dios lo mata porque el gusano ha crecido porque yo lo he alimentado. Y si yo lo quiero alimentar, entonces Dios no viene y violenta mi voluntad y mi razonamiento y mis decisiones y mi albedrío. Y si quiero gusano, pues come gusano. Pero cuando nosotros reconocemos que anda algo mal, y Dios también nos ha dado esa sensibilidad espiritual, todo cristiano debe de tenerla. Ningún cristiano debe hacer una cosa que sabe que no está bien hecha y hacerle otra encima, otra al lado, otra alrededor, porque el gusano sigue creciendo y cuando usted quiera matar al gusano, usted no puede. Como el cachorrito de león que lo llevan a las casas. Ay, lo más un gatito inocente. Y lo crían y le dan comida y lo alimentan y el cachorro empieza a crecer y se hace un león. Y un día el león le da de lo que le da el león y traen una carne de la carnicería acabadita de matar el lechón o el becerro. Y le da el olor a sangre, mira, y se come al dueño. Ay, pero ¿qué le pasa al león? ¿Qué le pasa al león? Que lo alimentaste tanto de cachorrito, se hizo grande ya, volvió a lo que era y te comió. Entonces ese gusanito llega a tornarse en una serpiente allá adentro. Y es difícil, se ven ciertos gestos, se ven ciertos frutos, se ven ciertas actitudes, pero la culebra no se ve. Y recientemente murió una misionera que el gusanito le empezó por allá en el 1969, porque eso se va desarrollando poquito a poco para que no se den cuenta, ¿tú sabes?
porque si de gusanito se hace un dragón de un momento y piensa hacer las cosas de dragón, lo detectan enseguida y dicen, no, espérate. Pero ese gusanito es que el que lo tiene ni se da cuenta, piensa que eso es propio, que eso es el amor propio, que eso es así, porque tienen que hacer las cosas así, ¿ves? Y como eso es así, uno cree que uno está bien, uno cree que el otro está equivocado, amén. Entonces ese gusanito le hace dar la impresión a uno que uno es el que está bien y que todo el mundo está mal. Y en el 69 le empezó el gusanito y siguió. Y ahora en el 84, en diciembre del 84, a pesar de tanto consejo, de tanta orientación, de tanto señalamiento ya directo de las cosas que estaba haciendo, más bien me faltaba respeto, me botaba de la casa, y aquí hay testigos, negoció con las heredades del Señor y entregó la obra, las propiedades, las facilidades levantadas con el dinero del Señor. Las negoció con una misión bautista y le entregó todo. Y entonces pues seguía añadiendo pecado sobre pecado, pero que ya uno llega a un punto que no hay retroceso, hermano. Ya uno llega a un punto que no puede virar para atrás, porque ese gusano le ha crecido tanto, y entonces van a decir, pero se van a dar cuenta que tú estabas equivocado. Sigue para adelante, no te ocupes, ¿ves? Entonces uno sigue en lo mismo, añadiendo pecado sobre pecado, desobediencia sobre desobediencia, y llega a un punto que no puede virar para atrás, y ella llegó a un punto que no pudo virar para atrás. Y ella cruzó la línea divisoria, no hace mucho, en agosto, cruzó la línea donde no podía retroceder. Mire toda la misericordia de Dios, tantos años, para que ella matara el gusano y dijera, hermano, perdóneme, esto, aquello, lo otro. Entonces, como en agosto ya cruzó la línea, que ofendió de palabras y faltó el respeto al ungido de Dios, pues ya no podía virar para atrás. Eso fue de agosto, y en diciembre murió, y estuvo semanas en desesperación, y en esa desesperación tampoco dijo, ay, dígame al hermano Ortiz que venga acá, que yo quiero hablar con él. No, rebelde, la familia rebelde y desesperada, pero no, el gusano ya no lo podía matar. Y murió en diciembre, se desnudaba, se comía la ropa, se comía la sábana, se comía la almohada, gritaba, desesperada, le arrancaba las páginas a la Biblia y se las comía, porque el gusano creció tanto y ya la pobre alma presentía los rigores del tormento y del infierno, y ese gusano creció tanto que hasta devoraba la Biblia, le devoró el corazón, le devoró el alma, le devoró el cuerpo, riñones paralizados, alta presión, diabetes, locura, le devoró la mente, ciega, le devoró la vista, y tanto devoró que quería hasta devorar la Biblia y se comía las páginas de la Biblia. Y Saúl fue así también, poquito a poco, y no oyendo el consejo, y no oyendo la orientación. No, eso es Samuel, que ya yo llevo tantos años reinando, eso era al principio, que tú sabes, yo no sabía bien,
Pero ahora ya este Samuel está viejo, ya está decrépito, ya, ¿qué voy a estar yo oyendo ya? Un viejo pasado de moda ya. Pero nos olvidamos que Dios no pasa de moda. Y que Dios usa al niño, que Dios usa al adolescente, que Dios usa al joven, que Dios usa al adulto, que Dios usa a la mujer, como escuchamos aquí un estudio, que Dios usa al hombre, que Dios usa al adulto ya de años, que Dios usa al anciano. En Jerusalén nadie sabía, nadie esperaba a un Mesías, solo María cuando se lo dijo el ángel, porque ella guardaba todo en su corazón, pero nadie. Pero había un viejito en Jerusalén, un viejito, Simeón, que se no salía del templo. Estaba siempre en el templo, porque el Espíritu Santo le había revelado a ese viejito que él no se iba a morir hasta que tuviera en sus brazos al Mesías. Alabado sea el Señor. Y cuando lo tuvo en sus brazos, que lo llevaron a circuncidar a los 8 días, lo tomó en los brazos, alabó a Jehová, dijo: esta es luz, esta es gloria de tu pueblo Israel, y luz para ser revelada a los gentiles. Así es que antes que Pedro tuviera la revelación allá en Jope, de que venían unos gentiles, el Señor le dijo: no dejes de ir con ellos, ve con ellos. Porque ¿quién le hacía ir a Pedro a juntarse con gentiles? Antes de Pedro y antes de Pablo, ya ese viejito había proclamado que esa era gloria del pueblo de Israel y luz para ser revelada a los gentiles. Y Samuel estaba con esto, pues ya está bueno, ya, hombre. Ya yo puedo funcionar solo, independiente. Pues algunos han dicho: ya yo no necesito el movimiento. Yo no necesito ya para qué, ya yo estoy, ya yo tengo mi ministerio. Entonces ha habido personas que así han hablado porque Dios lo ha ido bendiciendo por su vinculación a esta obra, porque son muchos los que han dicho: pues yo me voy a salir del movimiento. ¿Ves? Ya son grandes, ya tienen muchas ramas, ya no caben dentro de la medida. ¿Ves? Y les ha dicho: lo que yo te he dado, te lo he dado en esta obra y para esta obra. Si te vas, te lo quito todo. A no ser, ¿verdad que allá hay gente así? ¿Verdad que allá hay? Sí. Y en otros sitios también. Alabado sea el Señor. Y Saúl pues ya no cabía en la medida de Dios. Y siguió. Con esto de Amalek, Dios ya lo desechó totalmente. Y entonces, pues él creía que podía seguir funcionando bien, y siguió reinando. Bien, no hay problema. ¿Qué? Pues ya no estoy, pues ya me quité de encima a Samuel. Pues yo sigo, no hay problema. Total que. Y el gusanón seguía. Y entonces, total, yo le sirvo a Dios directamente, que. Y allá se arrodillaba: oh Jehová, Dios de Abraham, Dios de Israel, Dios de Isaac. Mira, que ahora se me ha presentado otra guerra más con los filisteos. Y tú que siempre, cuando había estos problemas, tu espíritu venía sobre mí, yo acababa con ellos. Oh Jehová, respóndeme, ven, dime, ¿qué debo hacer? Dime, oh Jehová, revélame, guíame. Aleluya. Silencio.
Bueno, yo he orado tanto y le he pedido tanto. Yo he estado solo, ¿ves? Yo solo. Yo creía que yo solo. Pero por allá me dicen que hay un profeta, varón de Dios. Yo vengo donde ti porque como ya Samuel se murió, Samuel llevaba 2 años ya de haberse muerto. Y ya yo no puedo, ¿ves? Pero no era después que se murió Samuel. En vida Samuel ya él tenía el gusano bien grande ya. Pero nunca fue donde Samuel. Y Samuel, como sabía que el gusanón estaba grande, Samuel no lo quería ver tampoco, porque hace un rato, un compañero allá en la reunión que teníamos, pues hermano, si usted hablara con él, yo le dije, porque él me dijo, pero que él está esperando que Dios le hable. Yo le dije, bueno, pues si él está esperando que Dios le hable, que sea Dios el que le hable, ¿por qué hago yo con hablar? ¿Ves? Porque es que a veces decimos que Dios me hable y estoy buscando a Dios, pero es descartando el consejo y la orientación. Porque creen, hay tan buenos intérpretes hoy en las Sagradas Escrituras, que es mejor servir a Dios que a los hombres. Y ahí se apoyan y hacen una falsa interpretación, que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y yo no obedezco a hombres, yo obedezco a Dios directo. Y nos olvidamos que en la economía de Dios y en los principios divinos, Dios no necesita, está dando carrera para... ¿Qué es lo que tú querías, mijito? Hombre, no. Si Dios tiene su manera de hablar y de guiar y de orientar y de ayudar. Y por eso es que crece el culebrón. De culebrita se hace a culebrón. Y lleva uno a la ruina por desechar el consejo de los hombres que Dios ha puesto. El pastor es un hombre de Dios que Dios ha puesto en el rebaño. Y el miembro de la iglesia que anda con todas esas tonterías, que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando el hombre me dice, mira, ya deja ese movimiento, ya deja eso, estate tranquilo, ya no viajes más, no estás viejo, ya tranquilo. Yo le digo, mira, ayer yo lo dije, que si alguien venía a mí con estos negocios y a ofrecerme villas y castillas y grandezas y posiciones y mención y promoción y publicidad, y negociar con el movimiento, sea quien sea, no me interesa quién sea. Sencillamente le digo, le miro cara a cara y le digo, apártate de mí, Satanás, que me eres escándalo. Alabado sea el nombre del Señor. En esos casos, pues uno no tiene que obedecer al hombre, porque ese hombre es un instrumento del diablo. Y eso lo dijo el apóstol cuando las autoridades religiosas de Jerusalén, los sacerdotes, le decían que no hablen más en el nombre de Jesús, dejen ese nombre. Y ellos dijeron que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, pero que Dios usa a los hombres para comunicar a los otros hombres su consejo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y ya Saúl seguía buscando. Iba un profeta, y esos profetas no eran profetas auténticos, no eran como los de hoy. Hay profetas de hoy que tienen su cuarto, su habitación en la casa, y allá reciben todo el que quiere que Dios le hable. Y a mí me escriben cada vez en la correspondencia, hermano T, gente que yo ni conozco, dígame que el Señor le ha hablado de mí. Porque la gente anda buscando eso todavía, siempre. Y entonces pues hay personas que tienen su cuarto, que es como un consultorio, y allá va la gente a buscar un mensaje de Jehová. Bueno, y esa clase de profetas, pues, como necesitan que venga gente, porque la gente deja su ofrenda, y hay profetas de esos que se hacen ricos, pues allá va la persona.
Y viene, entra al cuarto de la consulta y allí viene el mensaje. Varón de Dios, así dice el Señor. Ministerio tiene, maleta tiene, viaje, salida tiene. Y a veces ese que le llaman varón de Dios, y yo les estoy hablando de casos que conozco, tienen su esposa y amantes, adúlteros, y varón de Jehová. Y eso usted lo puede oír por algunas emisoras, que llega alguien, lleva una ofrenda, digamos de $100. Aquí llegó este varón de Dios, y empiezan a elogiar al varón de Dios. Y dependiendo de la ofrenda, la cantidad de la ofrenda, así es el elogio. Mientras más grande la ofrenda, más grande el elogio. Entonces, a los profetas que iba Saúl pidiéndole mensaje, el rey pidiéndole mensaje, que le podía gratificar con la mitad del reino. Esos profetas, miren, la mano de Dios le hacía. ¿Y quién habla? Cuando Dios cierra, ¿quién abre? Alabado sea el Dios de la gloria. Iba donde un sacerdote. Ay, mi sacerdote, mira que me pasa esto, este problema. Y ya estoy angustiado, estoy muy afligido. Él decía, es que ya no me había fijado, que es que este no tiene el Urim y el Tumim puesto ahora. Pero yo voy donde uno que tenga el Urim y Tumim, porque el Urim y Tumim eran piedras en el pectoral del sacerdote que Dios hacía que cambiaran de colores según la respuesta que venía. Ay, es que este no tiene Urim y Tumim, porque dice sacerdote y también de Urim y Tumim. Este no tiene el Urim y Tumim puesto. Espérate, ¿dónde voy? Este sí, aquí está, mira, aquí están los colores, ¿ves? Aquí sí. Ay, Jehová, mira, Dios mío, que qué sé yo qué, que qué sé yo cuánto, que aquello otro. Ay, Dios mío, fíjate que ahora la guerra y tal, y tal, y tal. Y abría los ojos. Ay, Dios. Este no es sacerdote de verdad. Porque si fuera sacerdote, las piedras cambiaban de colores. Porque siempre estamos echándole la culpa al otro. Pero era que Dios hacía que esas piedras se quedaban ahí. ¿No? ¿Y quién puede pelear con Dios, hermano? Nosotros nos parece que podemos pelear con Dios y que pasa el año, y pasan los 2 años, y pasan los 10 años, y nosotros ahí, en una, y todo. El que no sabe del culebrón que ya hay por dentro, dice, aleluya, mira qué tremendo predico. Ni por profeta, ni por Urim, ni por sacerdote, ni por sueño, ni por revelación, ni por consejo. El cielo trancado. Bueno, mire que yo maté brujas y adivinas. Porque sí, él las mató, él las mandaba a matar. Mira que yo he matado brujos y adivinos y embusteros y chamarreros. Pero le dijo al paje, al ayudante, oye, tú no sabes si queda por ahí algún espíritu de adivinación, alguna divina. ¿Por acaso tú sabrás? Dice, no, mi rey, yo como que he oído, porque el mismo hombre tenía que tener miedo, que le fuera a decir, no sabía, no me habías dicho nada, ¿verdad? Pues primero te voy a matar a ti. Estaba asustado. Bueno, yo como que he oído que en Endor y que hay una divina, pero yo no estoy seguro, ¿sí? Bueno, de todas maneras, llévame para allá. Vamos para allá. Y vino Saúl y se disfrazó para que nadie le reconociera, ni la bruja, ni nadie. Se disfrazó. Pero el culebrón le había crecido tanto
que él no se daba cuenta que él era reconocible, no le hace todos los disfraces que se pusiera. ¡Aleluya! Pero no se daba cuenta. Él no se daba cuenta que en Israel el hombre más grande, más alto que hubiera en Israel, Saúl, le pasaba de los hombros para arriba. Estaban todos los hombres grandes de Israel y Saúl se paraba como 12 pulgadas más para arriba por lo menos. Y él era reconocible, él no se podía poner disfraces donde quiera que se metiera. Él era un semigigante y todo el mundo decía, si veían la multitud y veían la cabeza por detrás, aunque no tuviera la corona, ese Saúl está ahí. Alabado sea el Señor. Y se puso un disfraz porque nosotros nos ponemos tontitos, bobitos. Se nos cierra la mente, al cerrarse el corazón, el alma y el espíritu, nos embrutecemos. Y allá se disfrazó y fue donde la bruja. Yo no quiero entrar en detalles de eso, pero se manifestó allí, no era Samuel, el piadoso y santo Samuel, que estuvo 2 años que no quería saber de Samuel. Y el que vino allí no fue que Dios envió al espíritu de Samuel, no. El Dios que prohibió la adivinación y el sortílego y la hechicería y la brujería y el espiritismo, ahora no iba a utilizar lo que él condenó y mandó a limpiar la tierra de todos ellos para ahora venir a violentar y pisotear su propia palabra y usar un brujo, una bruja, una demonia. Él pidió un espíritu de adivinación, eso fue lo que él pidió. Y un demonio de adivinación vino y simuló ser Samuel, como las sesiones espiritistas. Que le piden que el abuelito venga, mándame el abuelito allá. Y el medium entra en trance. Y entonces imita la voz del abuelito. ¡Ave María Purísima! ¿Y para qué es que me han llamado? No, pues mira, Pedro. Tú vas así, Pedrito, mi hijito. Mira, Samoncito. Yo te voy. Y es el demonio imitando la voz. Alabado sea el nombre de Jesús. Allí vino un demonio. Y le dijo cosas, pues tienen que decirle cosas, algunas cosas para que agarrarlos bien. Pero en Crónicas dice que Dios mató a Saúl por consultar un espíritu de adivinación. Eso fue lo que aceleró su perdida condición y Dios lo mató. Alabado sea el Señor. Y Saúl era un hombre de Dios, un hombre piadoso, un hombre humilde. Pero mire para allá. Y en la Biblia está llena de casos de hombres y mujeres así, que eran hombres de Dios, auténticos, pero cayeron. Pues vino guerra, se desató la guerra, iba perdiendo, porque uno no se da cuenta de que pierde hasta lo último, pero como ya está tan cauterizado, ya no puede virar para atrás. Entonces, al ver que estaba perdido también en la guerra y que no había respuesta de ninguna clase, clavó la agarradera de la lanza, de la espada en la tierra, y él vino y se suicidó. Y se suicidó, y todo el que se suicida, se pierde. Y el Samuel de la bruja le dijo a Saúl: hoy vas a estar conmigo, te vas a reunir conmigo. Pero donde estaba el espíritu auténtico de Samuel, no podía entrar ese culebrón. Bendito el nombre del Señor. Así es que, hermano, nosotros tenemos un ejemplo sin igual en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice el apóstol escribiendo a los filipenses, y quiero leerle estos versículos.
Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. Queremos promoción, queremos bendición, queremos ascenso, la senda. En nuestro caso, la senda. Para nosotros ascender y ser promovidos, la senda nunca es así. La senda que nosotros tenemos que seguir para realmente ascender tiene que ser así. No hacia el pecado y al infierno, porque la senda del entendido es hacia arriba para apartarse del infierno abajo. Y la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero en cuanto a nuestros propios conceptos, a nuestros caprichos, a nuestra persona, a nuestra mente, a nuestra condición espiritual, tiene que ser así. Humillándonos, reconociendo, obedeciendo. Amén. Amén. En el último tramo, y termino, en el último tramo del recorrido de Elías con Eliseo, desde Gilgal hasta Betel y desde Betel hasta Jericó. En esos tramos, pues había subida y bajada. Pero en el tramo de Jericó, que representa la victoria, el triunfo, la conquista, ya en ese recorrido todo era bajando. Porque iban para el río Jordán, y un río no corre por la cumbre de la loma arriba. Un río siempre corre buscando lo más bajito. Y se tiene que dar una vuelta así, y volver aquí al lado, juntarse con este rama que ya va bajando, y se le pega a veces, y vuelve, y sigue buscando lo más bajito. Y el río siempre, siempre, siempre está en lo más bajito del terreno. ¿Ves? Y ya les dije que va recorriendo y serpenteando así. Y Elías y Eliseo iban para el Jordán, iban bajando. Y en nuestra vida cristiana y en nuestro ministerio, puede que ya vamos por aquí y ya bajamos por aquí. Pero el Señor nos hace así, como que nos hace virar para atrás, ¿ves? Y los que no tienen la mente de Cristo, ni el sentir de Cristo, nos dicen, adiós, ¿por qué? ¿Por qué tú estás virando para atrás? ¿Qué te pasa? ¿Cómo tú vas a aceptar esa iglesia? Ahí va perdiendo. No seas bobo. No seas bobo, no. No, tú ibas bien, pero mire que ahora viras para atrás. Va bajando de cuadro, ¿cómo va a ser eso? No. Y no nos damos cuenta de los caminos del Señor y de los tratos de Dios con sus hombres. ¿Quién se hubiera imaginado que el gran profeta Elías, después de la gran conquista del monte del Carmelo, que hizo bajar fuego del cielo y acabó con 750 profetas de Baal, y el pueblo proclamó, Jehová es Dios, Jehová es Dios? Entonces Dios hace que ande huyendo como una palomita inofensiva, porque Jezabel lo iba a matar. Y decía por el camino, porque somos humanos, mira, Dios mío, esa diabla me va a matar, esa impía mala me va a matar, mátame tú, Señor. ¿Ah? Y en todas esas bregas de corre para acá y corre para allá, y la cueva que haces aquí, que ya no queda nadie más que yo, quítame la vida, mátame tú.
Yo le he dicho al Señor, ya está bueno, Señor, Dios mío, ya está bueno. Porque el ministerio es agonía, es dolor, es aflicción, es padecimiento, es sufrimiento, es maltrato. Amén, hermanos. Alabado sea Dios. Y Dios le dice, mira, te queda largo camino. El problema. Mira, levántate. Porque cuando uno está así, ponte derecho, levántate, ponte de pie. Y a Ezequiel le dijo, ponte de pie, afírmate bien sobre tus pies, que voy a hablar contigo. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Le dijo, mira, bueno, está bien, oí que te quieres morir, pero todavía no, te queda camino. Pero mientras tanto, ve y unge a tu sucesor. Unge a Eliseo. Y haz otra cosa. Vete allá a Siria y unge al nuevo rey de Siria. Sí, cuando nosotros nos creemos que ya vamos a acabar, el Señor nos asigna más trabajo. Mire, el obedecer a Dios le dijo Samuel a Saúl. Mire, Dios no tiene tanto contentamiento de sacrificios y de grandezas y de esto. El obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Y Dios no tiene tanto contentamiento que un obrero predique, precioso, está bueno, pero Dios no tiene tanto contentamiento con eso. Un obrero puede ser muy capaz, muy y resolver problemas en favor de la obra de Dios, pero Dios no tiene tanto contentamiento en eso. Lo que le contenta a Dios es la obediencia, porque el obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención al consejo que el cebo de los carneros. Dios ama al obediente y Dios defiende al obediente y Dios vindica al obediente. Alabado sea el nombre del Señor. Y todos nosotros como obreros de Dios tenemos que ser obedientes al Señor, obedientes a su palabra, obedientes a los siervos de Dios que Dios ha puesto al frente de la obra. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Aquí en la verdadera obra de Dios y en esta obra del movimiento misionero mundial, cada uno de nosotros no podemos funcionar como independientemente cada uno del otro y de la misión. No se puede. No se puede. Tenemos que todos sujetarnos, someternos a Dios, a su palabra, a su obra y a los hombres de Dios que Dios nos dirigen. Y Dios nunca promoverá a un obrero que no obedece, porque su trayectoria es, por su desobediencia, la de Saúl. Delante de la apreciación humana puede que sí, que vayamos, pero delante del Señor no. Que Dios nos ayude a ser obedientes. Y los obreros que comienzan, Satanás, con los que comienzan, con los que van a medio camino, con los que seguimos en el camino y con los que ya vamos, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla y ya estoy para finalizar mi carrera. Tenemos que seguir siendo obedientes, sumisos, rendidos al Señor, para que podamos ser útiles en las manos de Dios y de utilidad y de beneficio a la obra de Dios. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Señor y Padre nuestro, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por tu mucho amor con que nos has amado. Ten misericordia, Dios mío. Ten piedad, Señor. Padre de gloria, te suplicamos que tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo la haga real y operante en nuestras vidas. Señor, para mantenernos delante de ti, Señor,
en humillación, en entrega total, para que tú te puedas glorificar en nuestras vidas y hacernos una bendición a todos los que nos rodean. Dios mío, en esta tarde llama obreros, incentiva a muchos, Señor, para que también se rindan en tus divinas manos para servirte y hacer tu obra. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, a quien damos gloria, honra y alabanzas. Amén. Gloria al Señor. Adoremos al Señor, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios.